para nosotros es un honor, es un orgullo tener a dos cracks con nosotros. Un fuerte aplauso para Roberto Corella y para Javier Ernesto. Bienvenidos. Bienvenidos. Gracias. Podéis sentar allí. ¿Sí? Estáis ahí en el... Venga, va. ¿En el otro lado? En el otro lado. Somos los del En el otro lado. lado Somos los del otro lado. oscuro. Bueno, estamos aquí para hablar de un trending topic para Microsoft y para todos nosotros. La oportunidad, antes hablábamos de la oportunidad que hay, del montón de clientes que hay en on-premise. Hablábamos de 4.000 clientes de Navision y hablábamos de los que están en Business Central. O sea, hacer números, no hacer números de la gran oportunidad que hay. O sea, casi os diría que no vayáis a cliente nuevo, dedicaros solamente a migrar, porque la oportunidad está ahí. Ahora podemos migrar de muchas maneras. Antes había una sola manera para migrar, ahora lo podemos hacer de varias, hay varios caminos. Antes de empezar una migración, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Y no hablo solamente desde el punto de vista técnico. ¿Qué creéis que es lo más importante antes de empezar? Bueno, yo creo que antes de empezar a hacer una migración, lo que tenemos que pensar es si debemos migrar, debemos de refactorizar la mitad de las cosas que tenemos hechas, repensar las cosas que tenemos hechas. ¿Cuántos trabajamos con clientes que han estado o que llevan con Navision Business Central desde hace años y al final, ¿qué es lo que nos está ocurriendo? Que posiblemente las cosas que pidió el director comercial de una empresa hace 15 años, hoy nadie las usa ni sabe ni para qué están. Entonces, hacer una migración como tal creo que es excesivo el pasar todos los datos tal cual están en un Navision. Pero es que además y más tenemos una serie de factores alrededor de Business Central que hemos estado viendo esta mañana, de todo lo que sería la parte de Power Platform, de Power BI, de Power Apps, de las pages que han salido ahora nuevas de lo que eran los portales. Al final, lo que nos está provocando es que dices, bueno, ¿esto lo tengo que hacer en Navision o en Business Central? ¿Necesito hacer esto en Business Central? O igual no, igual ya no necesito hacer estas cosas en Business Central y las puedo externalizar, que al final es de lo que se trata. ¿Para qué? Pues para que nuestro beneficio sea más rápido y que podamos hacer esa implantación lo más rápido posible, ¿no? Es decir, que la implantación de Business Central sea lo más rápido posible porque vamos a tener todo alrededor de Business Central, ¿no? No va a ser dentro de Business Central. Yo soy desarrollador de Business Central, ¿vale? Y de Navision desde hace unos cuantos años. Y ahora veo que no todo lo tenemos que hacer en Business Central. Es decir, no es necesario meter todo lo que queremos que el cliente quiere meterlo en Business Central. Vamos a pensar que hay otros sitios en los que podemos programar mucho más fácilmente, mucho más adecuadamente. Ahora os enseñaremos algún ejemplo de Power Apps de Azure Functions que no tiene que estar las cosas siempre metidas dentro de Business Central, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde tenemos que centrarnos, que ya tenemos que mirar toda la plataforma, como bien han dicho desde Microsoft. No tenemos que mirar solo Business Central, no tenemos que entrar solamente al mundo Business Central, sino que tenemos una plataforma que es lo que tenemos que fomentar, ¿no? Poder vender esa plataforma que tenemos abierta para que todos podamos abordar esos proyectos de una visión más amplia, ¿no? Que al final es lo que nos toca. Bueno, estoy de acuerdo con Roberto. Preguntabas qué es lo que tenemos que pensar antes, ¿no? Y pensar antes, pienso que también tenemos que hacer un poco de mirar hacia nosotros. Si hemos ido un poco llevando ese mensaje al cliente de lo que va a ocurrir, ¿de acuerdo? De que el concepto no es migrar, que el concepto es actualizar, cómo hemos ido sembrando, qué estrategia hemos tenido también comercial con el cliente, ¿de acuerdo? De manera que cuando llegue el momento de proponer el proyecto, porque ya sea porque al cliente le interesa, ya sea porque a nosotros dentro de nuestro modelo de negocio tenemos que irnos moviendo, la propuesta de cambiar de versión, esa actualización, ese upgrade, fijaros que no estamos diciendo a nadie migración. Se ha comentado varias veces, migración, sí puede haber un concepto de migración de licenciamiento, pero realmente creemos que es el mismo producto. A lo mejor en su filosofía, en su esencia, en su funcionalidad hay mucho, pero tenemos que también nosotros mismos saber que quizá
tenemos que ir pensando en que estamos ofreciendo otro producto. O sea, abordar los proyectos de migración como si tuviésemos un proyecto de vender otro producto. Y quizá por ahí vienen un poco los impedimentos y un poco los bloqueos y un poco esa reticencia, ¿no? Hemos creado modelos de negocio basados en que cada X tiempo vamos a tener una migración y ahora resulta que es otra cosa y que nos tenemos que preparar, que nos tenemos que actualizar todos. No es de nuevas esto que contamos, es decir, esto lleva desde que salió la versión de SaaS y que Microsoft iba a ir por el camino del cloud. Yo principalmente, aparte de lo que ha comentado Roberto, creo que a nivel negocio tenemos que hacernos esas preguntas. Pienso que todos en algún momento no lo hemos hecho, ¿vale? Pero hay que focalizar más ahí. ¿Qué aspectos pensáis que tenemos que tener en cuenta para prepararnos para estos upgrades? O sea, estamos hablando de que tenemos una resiliencia, que tenemos que abrir el campo a todas las nuevas tecnologías y a herramientas que nos ofrece Microsoft. Pero aparte de eso, no es una migración al uso, no es una migración como hacíamos actualmente. Claro. Tenemos que cambiar completamente muchas de nuestra estrategia a acercarnos al mercado. ¿Qué pensáis vosotros que son los principales aspectos? Pues mira, Javi, todos sabemos un poco, conocemos cómo eran las antiguas migraciones, pero ahora realmente el concepto de migrar técnicamente tampoco es tan complicado. Es un proceso que Microsoft te ayuda mucho, tienes muchas guías y técnicamente el proceso en sí no es complicado. El tema es lo que comentábamos, es decir, esas funcionalidades que tenemos en versiones tan antiguas, cómo hacer o cómo replicarlas o cómo actualizarlas al cloud, ¿vale? Entonces, principalmente tenemos que tener muy bien identificado eso. Si somos capaces, si vamos a ser capaces también técnicamente de poder abordarlo, si vamos a necesitar ayuda. Quizá en la parte técnica vamos a necesitar ayuda y la parte de las personas que normalmente no se habla mucho en una actualización, no las tenemos en cuenta. Yo pienso que la parte también de las personas, es decir, formación, onboarding, es otro producto, es otro concepto, es otra manera de trabajar, tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque no sé si opináis lo mismo, al final una migración no te la va a tirar una migración técnica, entre comillas, que no haya salido, porque siempre puedes repetirlas o puedes aplazarlo, bueno, es un problema. Pero un upgrade te la va a tirar el usuario atrás. Bueno, yo creo que ahí, en cuanto a los upgrades, lo que tenemos que tener en cuenta, fundamentalmente, es que no funciona igual. El cloud no funciona igual que en un on-premise. En un on-premise le pongo más potencia a mi servidor, le pongo más RAM a mi servidor y va a tirar. Hemos hecho muchos desarrollos, y yo me incluyo también, hemos hecho desarrollos basados en que no teníamos ninguna limitación de tamaño, de velocidad, de rendimiento, no teníamos ningún problema con eso. Y bueno, ahora tenemos unas páginas que resulta que tengo 27 campos calculados y que le cuesta, y si yo hago una migración tal cual, un upgrade tal cual, vale, técnicamente se va a migrar. Ahora, el usuario va a decirle, te va a llamar y al día siguiente va a decir, oye, que le estoy dando este botón y que me tarda 2 minutos en cargarse la página. No puede ser. ¿Pero por qué? Porque no hemos hecho antes un estudio de ver esas páginas si realmente necesitamos que se carguen esto, cómo lo está haciendo Microsoft. Vamos a aprender de Microsoft. Microsoft ha hecho otras tecnologías de hacer un tipo de página especial para hacer esos lookups y no tener que poner todos los campos calculados en la misma pantalla, ¿no? Entonces, creo que por ahí debemos pensar que tenemos no solamente que migrar, que técnicamente hay unos procesos, están estructurados y lo podemos hacer muy fácilmente, sino ver que eso que estamos migrando realmente es funcionalmente operativo. Y por otra parte, lo que decía Javier también, hay un razonamiento muy importante que es el tema del personal. Es decir, no porque resulta que yo no sé Power Apps, no voy a hacer esto en Power Apps, porque le estás dañando al cliente, ¿vale? El cliente al final va a decir, joder, si te me ha dicho este otro partner me ha dicho que me lo hace con una Power App y se puede hacer. Ya hemos visto aquí la teoría que ha montado, que han enseñado aquí Juan, que es mucha teoría, pero realmente no podemos decir, como yo no sé Power BI, voy a seguir haciendo mis reports en mi Business Central porque ahí sí que me manejo bien
pero en Power BI no me manejo bien, entonces no me Claro, entra. pero Sí, estás además, una de las partes que encarece más una migración normalmente es precisamente los repos, ¿no? Es un tema de que ha cambiado muchísimo la estructura y la forma de desarrollar es completamente diferente y, por tanto, desde hace muchos años que la inversión que hay a trasladar los repos, que no siempre todos esos repos utilizan los propios usuarios, sino que son repos que están obsoletos, pues resulta que una migración al uso nos hace desviar el proyecto muchísimo cuando a lo mejor un 10% de esos repos es lo único que utiliza Ya, ese Javi, propio pero cliente. Hablemos de desviaciones, porque yo creo que es importante hablar de pasta. O sea, lo estamos viendo, me lo decís vosotros, o sea, lo difícil que es ahora valorar económicamente una migración o un update, ¿no? En cuanto a licencias es fácil, hay una promoción u otra y es sencillo. Pero valorar la parte de servicios hay quien se está pillando los dedos. Y hay quien me dice a mí, algún suicida ha ofrecido un precio que se va a pillar los dedos y yo no voy a poder hacer esa migración. Oye, ¿qué fases hay que tener en cuenta hoy en día para llevar a cabo un update? Pues a ver, la verdad que esa es la pregunta del millón de cuánto cuesta una migración, a que los comerciales constantemente nos vienen a decir, nos pasan iba a decir patata caliente, pero es un marrón en todas reglas, ¿vale? ¿Por qué? Porque vienen, oye, tengo este cliente que quiere migrar, ¿cuánto le va a costar? Pues no lo sé, bueno, podía frotarme un poco y ver si sale la calculadora del genio y sacarlo, pero y eso es otro problema también, ¿no? Que nuestra fuerza comercial no comprende muy bien a veces algunas incertidumbres que tenemos en la parte técnica de decir, ¿cuánto va a costar esto? Vale, sí, puedes dar unos, como comentábamos ayer muy bien, unos bloques, ¿no? Porque, como comentaba Yolanda muy bien el otro día, ayer, bloque de pisos, tal, vale, puedes dar eso, pero luego hay mucho El marrón que te encuentras dentro. Durante muchos años hemos tenido, como decía otro compañero, Miguel, decía que hemos hecho Frankensteins con Navision, ¿no? Hemos creado que yo he ido a ver instalaciones y dices, ¿esto es Navision? ¿De verdad esto es Navision? No tiene nada que ver lo que hay. Entonces, no es solamente a nivel de tamaño, de decir, no, es que tiene 60 gigas de base de datos. Bueno, es que los 60 gigas es lo de menos. Yo lo pongo, me voy a cenar y ya acabará el proceso. Eso es lo de menos. O sea, es una cuestión de tiempo, pero lo hace el ordenador, no lo hago yo. Pero luego ahí tienes que pensar qué es lo que hay dentro, qué es lo que ha metido este usuario que metieron aquí. El control de código, esto lo hemos aprendido con Business Central. El control de código, no teníamos un control de código como tal en Navision. O sea, metía mano todo el mundo allí, desde el cliente hasta el partner. Es decir, el cliente que tenía un poco de maña podía tocar alguna cosa por los campos y luego el partner, porque siempre se hacían con una licencia del partner para poder toquiñear por todos los sitios. Entonces, al final, ha podido hacer y deshacer cosas por todos los sitios que luego te los encuentras y dices, ¿pero esto qué es? ¿Qué ha pasado aquí? Pero eso va muy en línea. Comentaba el tema de las fases y una primera fase, evidentemente, es saber cómo tiene la casa el cliente. Ahí tenemos dos escenarios. Si eres propio partner, deberías saberlo. Digo deberías porque a veces sabemos que, bueno, pues a veces hay clientes que son de fulanito. Se va fulanito y ahí se queda aquello que no tienes ni idea de lo que hay. Sorpresa, ¿vale? Y luego otras veces que vienes tú y pues bueno, pues el negocio es así, pues es así. A veces los partners pues nos quitamos a clientes, es así, ¿vale? A veces pasa. A veces pasa, ¿vale? Nunca, nosotros nunca. Entonces, hay una primera fase de descubrimiento, de auditoría, no solo técnica, sino también de procesos. Es vital. Es decir, esa primera fase te va a decir por dónde puedes tirar. Otra fase muy importante, no sé qué opináis, es que las migraciones mínimos se hacen 2. O sea, tienes que hacer una migración de prueba. Sí, sí. No solo en tiempos técnicos. La creación del famoso entorno de test. Bueno, también, evidentemente. Y luego tienes que dejar un entorno de pruebas al cliente para que, mediante un plan de pruebas... ¿Qué no va a hacer?
Bueno, pues ¿Qué no va a entonces, hacer? si no lo hace el cliente, entonces no se migra. Ya, pero Ahí hay que ir a ver la gestión de realidad. La proyecto. realidad es que el Porque es que cliente, si no- el cliente tiene... nosotros decimos, hago mi upgrade en mi servidor. Lo pruebo yo o mis consultores hacen esa prueba funcional también de que todo va bien. Le dices al cliente, mira, aquí tienes un servidor para que tú hagas esa prueba. No, ya no te preocupes, que sí, que ya. Mete un cliente, un pedido, y dices, bueno, es que esto ya lo he hecho yo. Esto no me hace falta que lo hagas tú, ¿no? Esto ya lo he hecho yo. Entonces, quiero que hagas procesos de los que no haces todos los días, de los que son procesos difíciles o que tú, a lo mejor yo no me he dado cuenta, pero tú haces ese proceso y es específico tuyo. Entonces, ese acostumbrar al cliente a que haga esas pruebas es muy difícil. Pero al final es eso, es esa fase de descubrimiento, esa fase de diseño de la arquitectura, que va en línea a lo que tú decías. A lo mejor esta funcionalidad la sacamos fuera y la diseñamos con Power Apps, o esto lo automatizamos con Power Automate o tal, ¿vale? O esto simplemente no se usa, ¿de acuerdo? Se le cuenta al cliente que esa funcionalidad es parecida al estándar y que las ventajas de trabajar con el estándar, pues ya sabemos todas las que son, ¿vale? La fase de esa primera migración, ¿vale? Anotar lo que ha fallado para que en la migración real tengamos una ventana de tiempo lo suficiente para poder trabajar. Estamos hablando que el cliente de un momento corta, ¿vale? Porque vamos al cloud, corta. O sea, es decir, el servidor lo desenchufamos, ¿vale? ¿Y vosotros pensáis que todas esas fases se tienen en cuenta dentro del presupuesto de un Yo creo que no. O sea, siempre que estamos hablando, y con muchos de vosotros hablamos, nos encontramos que, ostras, pues mira, la migración, el desarrollo, la parte técnica, pero luego hay todas estas fases que estáis comentando de un entorno de pruebas, estáis comentando una migración de los datos, unas pruebas del cliente, que vais a tener que hacer un seguimiento, que vais a estar, digamos, dedicando tiempo a ese upgrade. Y una gestión, porque estábamos hablando de arquitectura, estábamos hablando de que vamos a tener perfiles de Power BI, perfiles de Power Platform, todo eso hay que gestionarlo. Y eso también va dentro del proyecto. Esa reimplementación, por ejemplo, y esa refactorización que estáis hablando, ese estudio, que al final son unas horas de dedicación. Hay clientes que a lo mejor, como tú dices, son Frankenstein, que están súper tocados, que a lo mejor tienes que dedicar 2 semanas a estudiar cómo refactorizas todo. ¿Pensáis que todo esto se tiene en cuenta? Pero que comercialmente también, yo entiendo a los comerciales, que en el fondo ellos tienen que vender, y tienen que vender dando una cifra, ¿no? Y tienen que decir, esto es lo que te va a costar. Y a veces, pues de ahí viene el EBITDA que decía Yolanda antes, ¿no? Es decir, estamos vendiendo una cosa que vale 100 a 50 y nos estamos comiendo porque... Pero eso es culpa de todos. Pero lo queremos hacer a 50. Sí, pero tú puedes decir que esto va a costar 100 horas y luego te dicen, no, pero esto no lo podemos vender por 100 horas. Eso es lo que comenta Josep, que al final, si hay alguien que va a tumba abierta, al final lo pagamos todos. Bueno, claro. Es que seguramente nos estamos haciendo un flaco favor entre todos cuando vemos algunos presupuestos o algunas migraciones o upgrades, ¿no? que no se ajustan para nada a la realidad. Bueno, a lo mejor es por desconocimiento. Incluso migraciones que nos dicen que son al cloud y no son al cloud. Lo estaba pensando que eso. no son al cloud, que son a un servidor. Lo estaba pensando, que es un servidor en Azure. Y dices, lo tenía en la cabeza, digo. Es que estoy poniendo, te estoy vendiendo Business Central SaaS. Lo mejor de todo... Y te dicen que te están vendiendo un SaaS cuando realmente lo que te están vendiendo es que lo estás poniendo en un servidor en Y la se hace nube. con mucho ojo, porque te ponen una BC14. Bueno, ¿vale? Para que te dure para el soporte. Y para que puedas seguir haciendo si te pusiesen uno en premise no sé, pues a partir de V16, que ya el ciclo de vida es más corto de mantenimiento que te da Microsoft, pues bueno, pues vale, pues se hacen, digamos, se autoengañan menos, pero ya lo hacen con ojo. Ya hay cosas que dicen, te he migrado a Business Central en la nube, no dirán SaaS, porque claro, evidentemente, te ponen un BC14, un 2019 Sprint, que tiene el ciclo de vida todavía muy largo y que Microsoft está obligado a darte mantenimiento, y ya está. Oye, ¿creéis que es un tema de desconocimiento de herramientas? O sea, Microsoft tiene un montón de herramientas a nuestro alcance y mi sensación es que la gente no las conoce. Bueno, yo creo, Josep, en este caso, como técnico, es dificilísimo
estar al día de todo. No O sea, puedes. es No imposible. puedes saber de todo. O sea, yo soy incapaz, quitándole horas a mi vida, de aprender. Ha publicado antes, cuando han publicado, han salido las Page, que es una transición de los portales. Todavía no nos estamos acostumbrando a los portales y ya me habéis cambiado. Dices, ostras, que los portales salieron hace 4 días, como el que dice, ¿no? Entonces, es un problema de que, por lo que comentaba Yolanda antes de capacitación, es muy difícil encontrar personal que sepa de muchos ámbitos de Microsoft, porque no existen, no hay en el mercado esos conceptos de gente que conozca el producto, pero es que además la velocidad a la que se van desarrollando cosas y se van cambiando cosas, yo, los dos somos MCT también, ¿no? Somos profesores de Microsoft, y al final dices, hay veces que estoy dando un curso y me han cambiado la pantalla. Digo, pero esto es, sí, ¿no? me la acaban de cambiar. Esta semana los laboratorios no coinciden con... No le da tiempo ni a Microsoft. No, hay laboratorios que no corresponden con los PowerPoint. el laboratorio porque resulta que no tenemos... han cambiado la funcionalidad y dices, anda, el botón que estaba aquí ya no está aquí. Ahora a ver dónde está el botón, ¿no? Bueno, entonces, para nosotros como técnicos es muy difícil, con lo cual, como empresa, tener un perfil que conozca todas las ramas de Microsoft es muy complicado. Es muy complicado. Dices, es que tenemos un CRM, vamos a buscar sales. Vale, pues a lo mejor tu mercado no te da solamente para tener una persona dedicada a sales. Pero creo que tenemos ahí un déficit de aprendizaje, pero que... Pero yo pienso que no es por falta. Yo creo, volviendo a lo que comentaba de si tenemos herramientas, yo creo que nunca... Yo, por lo menos en mi vida laboral, con lo que era Navision, hemos tenido al alcance de nuestra mano tantas herramientas, tanta capacidad de aprender, tanta documentación, tanta gente haciendo vídeos para ver todo y tal. Evidentemente, todo eso hay que digerirlo. No todo el mundo, todas las empresas tienen la capacidad de digerirlo, pero creo que vosotros como Companial haciendo acciones para fomentar esa transmisión de conocimiento. Pero es que incluso Microsoft hace unos esfuerzos infinitos por sacar webinars cada semana, 3, que digo, no, yo no puedo estar a todos los webinars que me interesaría ir. Es decir, a todos los seminarios que va mostrando para el canal, para todos, es imposible, porque además de eso tienes que trabajar y tienes que sacar rendimiento, ¿no? Entonces, no tienes esa capacidad de aprendizaje, que no tienes tiempo material para aprender todo lo que van sacando. Y al final creo que conocer todas esas herramientas es fundamental para ir a un proyecto de hacer un upgrade, porque es que no tenemos, es que yo insisto, no debemos hacer todo en Business Central. No debemos hacer. Yo, cuando empecé a trabajar con Navision, estamos hablando del año 98, tenías AL, o sea, el CAL, y no tenías más, y no trabajabas ni con APIs, ni con HTTP, ni con nada, no tenías nada alrededor. Roberto, eso era, pues eso, entonces, al final te lo tenías que ver todo ahí, pero hoy en día, si este señor tiene una API que me está dando una cosa, conéctate, no desarrolles tú, que seguramente lo vas a poder hacer, seguro que lo vas a poder hacer, pero eso ya está hecho. Entonces, conéctate ahí y que te devuelva el dato. Ya está. Piensa que hay herramientas, hay comunidad también, en la parte técnica hay una comunidad muy activa, también, más que en la parte de partners, y esto que estés haciendo es fenomenal. Deberíamos los partners también hacer también comunidad para transmisión de conocimiento. No tiene mucho sentido que nos demos todos con la misma piedra en todo. Yo creo que hay a nivel de... No pasa nada porque, no sé, parece que es que yo te me doy con la misma piedra, lo soluciono y estoy esperando que el vecino pase por ahí para decir, tú también, ¿no? No es necesario. Pienso que no es tan necesario. Pero yo creo que ahí la comunidad, por lo menos de desarrollo, es mucho más activa y mucho más colaborativa, con eventos, con canales, con información, que nos ponemos de acuerdo. Estamos comentando antes cómo hemos solucionado un problema, una incidencia, o cómo podemos solucionar un problema, y yo le pregunto al otro, oye, ¿esto cómo lo habéis podido hacer? Y eso en la comunidad de partners no está ocurriendo. Y a esto... Vamos al ejemplo que decía antes Yolanda, que no hay capacitación. ¿Cuánto cuesta hacer? Yo
me gustaría preguntar, ¿cuánto cuesta hacer una extensión, ¿no? Una extensión para subirla al App Source básica, muy tonta, una extensión para subirla al App Source, pues estaríamos hablando de un mes, tirando por lo bajo, siendo que sea una muy sencillita, ¿vale? De dedicar a muchos departamentos, ¿vale? ¿Cuántos de nosotros tenemos en el App Source la extensión del IRPF? Es decir, Un montón. Todos. busca en el App Source y descarga y mira a ver cuántos han hecho el IRPF. ¿Por qué no colaboramos y decimos, pongo la extensión Bueno, de... pero eso tiene también yo pienso que tiene un motivo, evidentemente, que da para otro día, que es App Source, hay que darle un... ¿Está en Microsoft? Sí, no. Pero se acaba Hay que darle... No, pero Vale. sí que estoy de acuerdo en que... Hay que darle una vuelta al App Source, ¿vale? Creo que estamos todos de acuerdo. No, hay una potentísima comunidad de técnicos, sobre todo en redes a nivel colaborativo, es brutal. No veo lo mismo en los CEOs. No, pues eso, ahí ese es el... O sea, mi sensación desde fuera es que quizá falta un poco más de lobby. Vamos a las herramientas que estábamos comentando. Sí. Yo creo que bueno, viendo un poquito de lo que estamos hablando, es importante también que empecemos a trabajar con esas herramientas que nos pone Microsoft, porque con muchos de vosotros nos hemos encontrado que siempre está, ¿no?, la frase de, ostras, es que el rendimiento, el performance de la solución de Business Central, hay muchas limitaciones para ir al SaaS, al cloud. Y me gustaría, pues, por lo menos resaltar algunas de ellas que llevan mucho tiempo en el mercado y que muchos de nosotros tenemos que empezar a pensar, ¿no? Entonces, para ello me gustaría que explicarais un poquito vuestras experiencias. Hicimos pensando, y a mí una de las que espero que estemos de acuerdo y que lo veáis interesante, y también un poco nos deis vuestro feedback, ¿no?, que no solo hablaremos nosotros, un poco es el tema de telemetría, ¿no? Al final, ¿qué pasa? Lo comentaba Roberto, yo tenía mi servidor, tenía unas variables en las que podía jugar o incluso, sobre todo, alguien al que echar la culpa, ¿vale? Es muy importante, a veces parece mentira, pero esto va lento, pues es culpa del TSQL. No, es el de sistemas. Ahora está en la nube y no hay nadie en que echar la culpa. Y tenemos que hablar con el cliente de por qué su página, que siempre iba tan divina, pues ahora va mal, ¿no? Pues sí, es verdad, pues en el camino al cloud Microsoft ha ido por fases, ha estado viendo otras áreas en las que prestar atención, como hacer una solución escalable. Recordar que Business Central se escala por sí solo, es decir, llega a unos límites de rendimiento y salta y le dan más chicha, ¿no? Seguramente en Holanda pues le meterán otro contenedor con servidores y lo que tengan que hacer para que... simplificando mucho, ¿vale? Porque son otras variables. Sí, bueno, nos hemos encontrado que muchas veces desplegamos un Business Central con un único usuario, ¿vale? Lo ponemos en producción y de golpe y porrazo, de un día para el otro, incrementamos a 10, 15, 20 usuarios más. Claro, eso, el rendimiento de la máquina cae en picado. Totalmente. Y por tanto nos encontramos con un problema detrás. Claro. Luego tenemos otro tema... Fácil de solucionar, pero... Claro, por eso... Que tenemos otro problema y es muchas veces hacemos, o casi siempre hacemos las demos con los sandbox. Y los sandbox no tienen el mismo rendimiento, ni muchísimo menos. Los sandbox son de pruebas. Ojo con los sandbox. Y no podemos enseñar al cliente fíjate, el rendimiento... Para eso también tienes solución, porque si no me equivoco, puedes pedir en un momento dado un entorno con capacidad para poder hacer eso, que incluso eso podríamos tener solución. Pero lo que no tenemos solución, o no teníamos, o están haciendo mucho foco ahora y a mí me está gustando muchísimo, es el tema de saber qué está pasando, ¿no? Es decir, y para eso es la telemetría, ¿vale? Entonces, al final la telemetría te va a permitir saber qué está ocurriendo en las distintas, digamos, partes de Business Central, ¿de acuerdo? Y bueno, desde mi punto de vista son 5 pasos que tenemos que preparar. El primero de todo, al igual que en un upgrade, ¿vale? Es qué arquitectura, para qué queremos la telemetría, ¿no? ¿Para qué queremos este juguete? Pensémoslo antes, ¿vale? Y ahí hay que sentarnos y ver cómo vamos a diseñar esos procesos, ¿vale? Luego tenemos la infraestructura, es decir, esto evidentemente va en Azure, como casi todo, el almacenamiento, y tenemos que conocer, ¿vale? Pues bueno, pues qué costes tiene, hasta qué punto podemos trabajar con lo que nos puede dar de una manera gratuita. Todo eso lo tenemos que tener en cuenta y sobre todo por el tema de retención de datos, ¿vale?
Luego, otro es la parte de activarlo. Y aquí, esto es prácticamente lo más sencillo. Una vez que lo tenemos configurado, pues es ir incorporando los entornos a nuestra infraestructura, que es Azure API Sites, ¿vale? Donde va a ir recolectando todas esas señales que Business Central va a estar continuamente emitiendo, ¿vale? Y luego, lo hemos comentado, lo han comentado también Microsoft, ¿no? Hay que dar poder a los datos, ¿vale? Puedo tener todo montado, pero si no sé interpretarlos, si no sé verlos bien, ¿vale? Pues no nos va a servir, ¿vale? No va a servir para nada tener una infraestructura con la telemetría y no saber cómo interpretarlo, ¿vale? Bueno, pues ahí también nos ayudan. Tenemos un Power BI que están liberando, está todavía en modo preview, sí que es verdad. Digo Power BI porque sería lo más asequible, pero hay de todo. Podemos hacer la propia consulta también en Azure Insight, podemos llevarnos a incluso trabajar con Jupyter Notebook para analizar el rendimiento. Pero si nos vamos a la parte más sencilla, que todos ya deberíamos como conocemos, Power BI. Hay un Power BI que está muy bien, que es gratuito, que es sencillo de utilizar y que ayuda muchísimo, sobre todo en la parte de errores, de performance, no sé, pues lo típico, pues las sentencias SQL. Yo aquí añadiría que no tenemos que esperar a que se queje el cliente de que va lento, sino que empezar a ponerlo ya, ¿vale? Sí, pero es decir, ahí, porque tenemos que verlo cuando ya se pero está quejando el cliente, es cuando nosotros ya tenemos que tener datos de ese análisis. Pues ¿no? es que al final es eso, porque es una diapositiva que, bueno, que me hubiese gustado comentaros, pero tenemos que hacernos la pregunta, es decir, ¿en qué estado de madurez tenemos la telemetría? Y Microsoft define 5 pasos, 5 estados, lo digo es de memoria, ¿vale? Uno es, el primero, ¿somos conscientes de que existe la telemetría? Posiblemente, espero que no, pero simplemente sepamos que existe como tal y como mucho, pues bueno, sé lo que es, de qué va, ¿vale? Otro sería un estado a nivel lo que es táctico, ¿no? Es decir, vale, ya hay alguien en mi organización que conoce la telemetría, ¿vale? Pero todavía negocio, el CEO o tal, piensa que eso es cosa de técnicos, que no va conmigo, ¿no? Entre otras cosas. Luego pasaríamos a un estado que es estratégico, donde ya conocemos lo que es la telemetría, ya lo tenemos en nuestra organización y tenemos ya incluso los circuitos para poder, si no bien anticiparnos, saber describir lo que está pasando y actuar en consecuencia, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y luego los dos últimos, que pienso que todavía, no sé, a lo mejor me equivoque, pero estaríamos un poco lejos, ¿vale? Que sería, pues bueno, pasando del modelo de táctico pues a un modelo centrado, ¿no? Donde ya todas las ramas, digamos, que nos puede dar la telemetría las tenemos controladas, ¿vale? Incluso metemos telemetría en nuestras propias extensiones, muy importante, sobre todo a nivel ISV. Pienso que es vital empezar a meter telemetría en nuestras propias extensiones para saber qué está pasando en nuestra extensión, ¿vale? Y la última sería, pues bueno, la que es total, ¿no? Que incluso a nivel negocio, ventas, etcétera, trabajan con los datos que nos da telemetría. Estoy pensando un poco en datos que hemos comentado anteriormente. Por ejemplo, cuando hemos hablado del EBITDA, un 2,5% en muchas de vuestras compañías, y estoy pensando en cuántos de vosotros tenéis en cuenta este esfuerzo que tienen nuestros técnicos del mantenimiento, del rendimiento, de comprobar que vuestra solución en el cloud continúa funcionando en cada versión, en el lifecycle de Business Central. Es decir, son nuevos factores que entran a formar parte de ese upgrade, ¿vale? Que muchos de vosotros tenéis que tener en cuenta porque va a llevar un coste asociado a lo largo del periodo de vida de vuestro cliente durante el resto de la vida. Entonces, es un poco lo que yo decía. Ahí esto tenemos que ponerlo ya en marcha a los clientes. Porque cuando se queje el cliente de que algo va lento, ya será tarde, ya ha pasado. Ya no puedo analizar lo que pasó ayer. Yo puedo analizar, si lo tenía medido ayer, sí que lo puedo medir. Sí que te puedo decir, mira, pues pasó esto. Pero si no, no vas a poder analizarlo, ¿vale? Aquí os vamos a dejar algunas slides para, por ejemplo, en temas de que hay colgados en la comunidad, ¿vale? Sí, en GitHub lo tenéis. En GitHub, y dejaremos también los links donde vais a poder descargaros
hay que aplicaciones, desarrollos que ya están hechos para controlar la telemetría, para controlar el rendimiento en vuestros clientes, con Azure Application Insights, etcétera, ¿vale? Como comentaba Roberto, Microsoft siempre nos deja, y los pantallazos, hay una nueva versión de Purvey liberada hace 4 días que está fenomenal, ¿vale? Que incluso ya podemos incorporar información relativa a cómo tenemos las próximas actualizaciones de entorno, si está el entorno en ventana de actualización o no, por qué ha fallado la actualización del entorno, etcétera, que esto comentabas tú, va muy relacionado con el tiempo que invertimos. Yo digo inversión, hay quien pueda pensar que es tirar el dinero, pero es invertir en los ciclos de vida, que tenemos 2 al año, más los pequeñitos, ¿vale? Pero es importante tenerlo en cuenta, y si tenemos un sistema de control y de gestión nos va a ahorrar mucho tiempo, y sobre todo nuestros técnicos, nuestros clientes van a estar mejor. Y lo que yo, a raíz de esta slide que has puesto aquí, lo que sí que quería comentaros es que ahora ya no es que diga, es que va lento, no, es que ahora te puede decir el cliente, tu extensión va lenta, porque tiene Business Central desde la versión 20, integra dentro de sus herramientas un análisis de rendimiento, y te va a decir que tu extensión, no la de Microsoft, no la de fulanito, sino la tuya es la que está haciendo que vaya lenta esa página, o la que vaya más despacio el rendimiento de ese proceso que estoy haciendo. Con lo cual, muy importante este análisis de rendimiento, que lo tenéis directamente, que lo tienen, no lo tenéis, lo tiene el cliente a disposición de él para poder pinchar desde el menú y encontrar este menú, si no se lo he explicado, o si no lo ha visto por la comunidad, va a poder analizar él directamente si realmente está funcionando. ¿Qué problema le puede dar? Otra cosa es que sea capaz, pero en muchas empresas tienes un departamento de informática que en un momento determinado te puede decir... Yo pienso que sea un usuario que está metiendo factura o lo que sea, le pones eso y le explota la cabeza. Sí, pero siempre hay un departamento de informática que va a decir, mira, te está pasando esto, ¿no? Y ahí nos va a decir qué extensión es la que está llegando a ser más lenta o está ralentizando el sistema. Sí, bueno, como hemos comentado, es importante la formación de vuestros técnicos, porque hay no solo esta parte a nivel de rendimiento y a nivel de análisis, sino también toda la parte de debugger y control, donde se han incrementado muchísimo los indicadores, ¿vale? Del control, de tiempos, etcétera, de cada una de vuestras funciones, y que tenéis que sí o sí conocer y trabajar con ellas. Otro de los puntos así que me viene a la cabeza, y es un poco pues toda esa parte de colaboración que estamos hablando, pues claro, ¿qué pasa con la API? ¿Qué pasa con la seguridad del cloud? Bueno, yo aquí lo que quería mostrar en esta slide es que, lo que hemos hablado antes, ¿no? Business Central ya no puede hacer de todo, no debería de hacer de todo, ¿no? Que pueda no quiere decir que deba hacer de todo. Entonces, lo que tenemos que intentar es externalizar ciertos procesos y que los haga un software externo, una aplicación externa o que incluso que se nos conecten a nosotros. Es decir, yo no te voy a hacer un desarrollo para que tú tenga que darte una información. No, yo te abro una API, te abro una puerta dentro de mi Business Central, te conectas tú y sacas la información. Todo esto con la seguridad que nos da Azure, que con los rompimientos de cabeza que estamos teniendo, seguro que más de uno habéis tenido con el OAuth 2.0, de autenticación, la nueva autenticación, que antes, pues lo que hemos hablado durante mucho tiempo, la autenticación era una cosa que meter usuario y contraseña y ya está, en Navision, todo lo que teníamos en Navision, y Microsoft se dio cuenta de que eso no es operativo para tener unos datos en la nube, y no podemos tener esa información tan fácilmente accesible, tan insegura, como con un usuario y contraseña. Entonces, ahí mete Business Central, incorpora la autenticación OAuth 2.0 para este tipo y nos rompe la cabeza a los partners. ¿Cuánto tiempo lleva avisando? 4 años diciendo que va a poner el OAuth 2.0. Como siempre, que viene el lobo, no pasa nada. El año pasado ya nos dijeron que le iban a poner sí o sí. Pero nos lo retrasaron. Sí o sí. Dijeron, bueno, vamos a dar un poco más de margen. El OAuth 2.0, si hablas con cualquiera que desarrolle en .NET, en otros lenguajes que no sean Navision o que no sean Business Central, era una cosa normal. O sea, no era una cosa extraña que dices, no, era lo normal. Era un protocolo normal de conexión. Pues ahora nos estamos volviendo un poco locos, y de hecho todavía Microsoft ha tenido que
retrasar un poquito la activación. Pero yo creo que es fundamental que las APIs, la funcionalidad de APIs que nos está dejando tanto las estándar, que vienen por defecto con Business Central, que tenemos muchísimas APIs estándar abiertas para que tú puedas decir, se la doy a mi gestor para que se importe las facturas, se la doy a mi no sé qué para que haga no sé cuántos. Tengo un montón de APIs y además otras muchas que yo puedo desarrollar de una forma fácilmente. A veces no tenemos que hacerlo todo, ¿vale? Como estoy de acuerdo con Roberto sabe, estoy viendo a Nuria y sabe mi opinión, que muchas veces cuando Business Central es un producto en sí generalista, aunque tenemos y su potencia es esto, la capacidad de integración, ¿vale? Pero cuando hablamos de integrar, no tenemos que tomar siempre la responsabilidad nosotros, es mi opinión, también hablo de debates y alguien luego queremos hablarlo, de que nosotros tengamos que tener la responsabilidad entera de la integración, sino como decía Roberto, oye, yo tengo aquí mis APIs, las puedo yo preparar para el proyecto en concreto o coger las estándar, lo que necesite, ¿vale? Y conéctate con mi sistema bajo mis reglas, no siempre bajo las reglas del otro y que nos complicamos la vida, ¿vale? Y eso también es un cambio. Sí, es muy importante hacer ese análisis de los conectores y de tener en cuenta pues, tanto pues, las APIs como los web services, como Azure Functions, como otras de las herramientas que podemos trabajar con ellas. Otra de las partes, digamos, que también queríamos destacar es un poquito pues, la capacidad, el almacenamiento, todos estos debates que nos hemos encontrado, ¿no? Bueno, aquí no puedo subir al cloud porque no puedo manejar ficheros. Bueno, yo lo he oído muchas veces, ¿no? Porque no, yo utilizo el EDI y tengo mis ficheros aquí, que me los deja aquí este cliente, o tengo mis ficheros que tengo una impresora o una máquina que me deja aquí unos ficheros y no los puedo dejar. Bueno, que sepáis que desde ya hace bastante tiempo, pero Azure Storage, como siempre nosotros estamos trabajando, Microsoft está trabajando siempre con la base, como bien ha pintado antes, la base de Azure, ¿vale? Por debajo de toda la capa de Dynamics va a estar Azure y va a seguir estando para autenticaciones, para todo lo que es la telemetría, para todo lo que es el almacenamiento de datos. ¿Qué ocurre? Nosotros siempre hemos pensado que tenemos un problema con los ficheros. Bueno, tenemos Azure Storage y Business Central en su versión BC20 incorpora herramientas exclusivas para trabajar con ficheros en Azure. Es decir, tiene comandos específicos para trabajar en el cual tú le puedes decir, lee un fichero, copia un fichero, tráeme un fichero, tráeme un directorio. Quiero decir, ya está muy gestionado directamente. No necesitamos hacer una ingeniería ahí de la leche para... Eso va muy relacionado, ¿no? Porque al final el espacio que tenemos en Business Central es el que es. Además de que el espacio está limitado. A lo mejor, es una opción interesante trabajar con contenedores como Azure Blob Storage para poder almacenar determinada información que no necesita estar dentro de la base de datos, ¿no? Y allí os puse una cosa que es los SFTP. Desde creo que enero Azure Storage puede hacer de FTP. Todos hemos trabajado con ficheros de FTP, todos directamente con Filecilla o con cualquier cliente. Yo puedo trabajar con el Azure Storage directamente, como si fuera cualquier. Le puedo dar acceso a que ese señor que me estaba dejando mis ficheros en un determinado sitio me lo siga dejando con sus programas, no necesitan nada especial, y a mí me lo está dejando en Azure y yo desde ahí los puedo trabajar para trabajarlos en Business Central sin ningún problema, ¿vale? El copiar, el leer y, como bien dice Javier, tener en cuenta que tenemos en principio 80 gigas de base de datos. Empezaremos a pensar que cuando vayamos creciendo nuestro tamaño de datos, Microsoft nos irá cobrando por ese extra de almacenamiento. Por lo tanto, todo lo que sea, ya está fomentando el guardar datos en un OneDrive directamente, sí, ¿no? Para que no se guarden los adjuntos, no se guarden en Business Central, como lo hemos hecho hasta ahora. Se guarden en OneDrive, que es un sitio donde tienen que estar. Que los guardemos en Storage. No es caro el Storage, no es para nada caro. Es decir, dices, no, es que vamos a Azure, tenemos que pagar. Bueno, claro, te está dando un servicio, que te está dando un servidor que antes lo tenías que tener tú en tu casa, que lo tenías que mantener tú en tu casa y ahora no lo tienes que mantener. Con lo cual, pero siendo
que es un servidor que está en la nube, escalable, todo lo que tiene lo que sería la nube de Azure, que es necesito hoy 4, necesito 10 mañana, pues 10. Eso no lo puedes hacer con tu casa porque te cuesta poner un servidor nuevo. Ahí yo creo que Azure puede ser una herramienta importante, el Azure Storage, para hacerlo. Sí, la idea un poco va en relación a muchos de vosotros que os encontráis con una cierta limitación de capacidad dentro de Business Central, del cloud, que el licenciamiento pues, se incrementa y que por tanto pues, es interesante que tengáis en cuenta todo el Performance Toolkit a nivel de almacenamiento, a nivel de compactación de la base de datos, a nivel de SQL, a nivel de la réplica, etcétera, que podéis utilizar y que por tanto pues, deberíais tener en vuestro portfolio de servicios y de funcionamiento habitual. Vamos muy mal de tiempo, Sí, ¿vale? Estamos ahí pasándonos, está todo muy interesante. Una de las cosas muy interesantes es todo el portal GitHub que os vamos a dejar, ¿vale? Para que precisamente hay muchísima funcionalidad desarrollada ya por otros compañeros técnicos y que estamos compartiendo en esos canales, aparte de todo ese repositorio es público, gratuito. Microsoft tiene un directorio dedicado para daros un montón de herramientas de PowerShell, de Azure Functions, de telemetría, de Azure Application Insights, de muchísimas cosas, aparte de poder votar diferentes ideas para mejorar Business Central, tanto a nivel funcional como a nivel de rendimiento, y que os animo a que estéis en esa comunidad. Hemos hablado de Power Platform, ¿vale? En anteriores. No me quiero alargar, pero como han comentado ellos... Aquí tenemos ejemplos prácticos. Este es un ejemplo que nosotros desde SweetEdge hemos desarrollado para un cliente. Es decir, se puede, trabajando Business Central por detrás y una aplicación de Power App para hacer compras, ¿no? De hacer pedidos de compra. Para que los usuarios de los departamentos, de cada departamento, hagan sus compras, ¿no? Con no tener que tener acceso a Business Central, sino que directamente vayan a través de Power App. No tienes que tenerlo, no todos los usuarios, a lo mejor para hacer un pedido no vas a tener que tener acceso a Business Central. Bueno, ponle una Power App, accede desde esa Power App, haz tu pedido y luego Business Central hace la gestión. No consumes usuario Business Central. No consumes usuario de Business Central. Y accedes mediante Power Apps. Y utilizas Power Apps. Hay que conocer todo el licenciamiento que, como habéis comentado, va cambiando, pero que cada vez más va alineado a que ese licenciamiento, el coste de nuestro licenciamiento sea menor y para vosotros haya mucho más margen. ¿Vale? Es importante. Hay que decir que, bueno, que el tema del licenciamiento es para otro Es complejo, es otro tema. Da para un curso entero. Sí. Bueno, y sobre todo el tema de Azure Functions, y esto es un poco lo que os comentaba de cuántos desarrollos de IRPF, ¿no? Ahí salían 4, pero porque no cabían más en la pantalla, ¿no? Bueno, yo creo que es el mismo de todos, tenemos que estar en AppSource, pero hay que ser creativos. Sí. Creo que la palabra es esa. Muchos de vosotros tenéis un conocimiento brutal del sector donde trabajáis y que cada uno de vosotros puede tener una idea colgada en AppSource creativa que precisamente pues, no solo es necesario para que en Business Central Cloud instaléis vuestras extensiones a vuestros clientes, ¿vale? Que es una de las obligaciones principales para desplegar vuestras soluciones en clientes cloud, en clientes SaaS, sino que también es importante para daros a conocer en ese escaparate del marketplace de AppSource, ¿vale? Sí, de Microsoft. Bueno, os vamos a dejar esta presentación con más links. No tenemos más tiempo. ¿Tenemos tiempo para preguntas? No sé si queréis hacer alguna pregunta. Fáciles. ¿Algún valiente? Está Sigfredo ahí escondido también, por si hay que hacer alguna pregunta. Pues tiene que venir a rescatarnos. Yo simplemente sí que os hago una pregunta. Aquí hay diferentes perfiles, ¿no? Entre ellos hay bastantes CEOs de varios partners. ¿Qué consejo le daríais a un CEO como técnico que sois, ¿no? Ese open your mind, ese vete... Yo creo que ahí es el open your mind, ¿no? Es decir, no vamos a vender Navision ya. Es decir, vamos a vender
Power Platform, Business Central, Azure, y todo eso también repercute en nuestro revenue, ¿no? Es decir, vender licencia de Azure también nos puede repercutir. Si no se la vendes tú, se la venderá otro, ¿eh? Ese espacio de Office, de toda la integración que tiene Business Central con todas las herramientas que tenemos alrededor y que estamos desperdiciando en muchos de los casos, si no se las vendes tú, a lo mejor viene otro y que va a llegar y le va a ofertar ese producto de una forma, o mira, yo te voy a hacer una Power App que no vas a tener que hacer el desarrollo. Y tú vas a ir con un desarrollo en AL, en Business Central, le vas a decir que esto vale 10 y el de Power Apps te va a decir que le cuesta 3. Porque aunque han sacado ahí la imagen esa de la foto y el desarrollo, no es tan sencillo. Esto también nos perjudica un poco a los técnicos que luego nos dicen, pero si esto lo hizo allí Microsoft, lo hizo en 2 minutos. Exacto. Y estás aquí y me estás diciendo que esto te cuesta 100 horas. Ese es otro mal de nuestros días, ¿no? Que todo es fácil, todo es... Esa imagen también un poco nos tacha de que al final estamos cobrando caro cuando realmente no tenemos, no es exactamente tan fácil, porque yo lo comentaba antes en el café, el 80% del trabajo de una Power App es verdad que se hace así. Es decir, yo un mock-up, un ejemplo, te lo hago en una mañana, en un rato te hago un mock-up y te hago un ejemplo funcional para el cliente. Ahora, ese otro 20% que vamos a tener de detalle me va a costar el 80% del trabajo. Sí, al final, un poco yo al CEO lo que diría es, bueno, pues que cuídame, escúchame también, ¿vale? Mímame un poco. Yo estoy súper cuidado, eso tengo que decir. Pero sí que es verdad que tenemos que mirar a nuestro equipo y ayudarles también a ellos. O sea, no solo ayudar, la empresa tiene que, pero hay que ayudar al equipo. Los equipos a nivel personal se encuentran en momentos de una incertidumbre importante. Y de estrés. Personas de mucha experiencia de repente se sienten que no saben nada. Y eso a nivel equipo es importante, que hay que cuidarlo y hay que tener las herramientas. Y luego, evidentemente, mente abierta. Y luego yo pienso que tenemos que pensar que dentro de la globalización que hemos dicho, de buscar mercados fuera, que decía Yolanda, de trabajar con mercados fuera, cuidado que también te vienen a buscar de mercados de fuera para buscarte a ti. Porque hoy con el teletrabajo me da igual trabajar aquí para una empresa de Madrid que para una empresa de Singapur o para una empresa de Nueva York. Me da exactamente igual. Con lo cual, Internet es una puerta abierta que la gente te busca, te llama, y si no me cuidas tú como CEO, pues igual resulta que me voy a ir a otro sitio que me cuide más. Y bueno, pues hay que valorar eso también, ¿no? Que LinkedIn, que lo mostraba ahí en una slide, está abriendo que recibas, yo creo que todo el mundo Business Central recibe montones de leads todas las semanas de propuestas de trabajo. Aquí o donde sea, pero tienes muchas ofertas de trabajo y al final es una tentación para la capacitación, ¿no? Es decir, de nada te sirve que estés formando a una persona, que le estés diciendo todo, que estés haciendo todo un plan de formación, si luego resulta que no lo estás tratando bien y que a los 2 días se te va con otro partner que toda esa formación que has hecho... No siempre... no siempre te tratan bien, a mí me tratan muy bien, pero bueno, que también me refiero a lo de cuidarme un poco, es eso, a que hay que entender la parte técnica en la situación en la que está. Si el CEO a nivel negocio también se encuentra en una situación de incertidumbre, de que tiene en la parte técnica también es importante el cambio que hay, el cambio de mentalidad, el cambio de roles que está afectando, el cambio de las relaciones a nivel intraequipo, es decir, de repente me vienen por todos lados un crack o una crack de Power Apps, yo antes tenía un poco aquí el control y todo eso es difícil de digerir y necesitamos la ayuda de los CEOs o de las CEOs que nos ayuden también a ir creando esa nueva manera de entender nuestro trabajo. Pero yo sigo diciendo, es muy importante para los CEOs que no solo vendemos Navision, o no solamente vendemos Business Central, vendemos una plataforma. Creo que hay que abrir esa mentalidad, ¿no? No vendemos ya, antes era partner de Navision, ¿no? El partner de Navision de toda la vida, pues vendía Navision. A mí no me pidas más, yo sé Navision.
Yo sé, de Navision me lo sé todo. Ahora, el nombre Dynamics, que siempre ha sido un nombre que estaba ahí en medio, no sabíamos por qué, tiene más sentido que nunca. Antes éramos partners de Navision, ahora somos partners de Dynamics. Exactamente. Ten cuidado, no me digas muchas veces Dynamics, no sea que no lo cambien. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Más, no, una, la primera. ¿Sí? Es que no te veo que tengo un foco. Sí, Ahí sí, ahora te sí. Vemos, te vemos. Ya verás. Había estado hablando de CEO, de propiedad y de técnicos, ¿no? Yo creo que como me toca por los dos perfiles, simplemente ya como técnico, comentar, yo creo que los técnicos tenemos muchísima responsabilidad de hacer los productos y los proyectos viables económicamente. Por supuesto no es ni vendiéndolo porque se venda una cosa 100 no puede ser 50 comercialmente, por supuesto tiene que ser 100, pero con toda la tecnología que ahora mismo tenemos, ¿sabéis cuántas veces se ha nombrado en esta reunión Navision y Open todavía? Es acojonante. Es decir, Totalmente de acuerdo. toda la tecnología que tenemos alrededor de Business Central, todavía muchísimos técnicos en muchísimos foros, ¿sabes? Comentamos y decimos y hacemos y promovemos situaciones que a día de hoy no tienen sentido. Es decir, cuando todavía pensamos y nos obligamos a hacer desarrollo nosotros, porque sí, teniendo la cantidad de herramientas que hemos mostrado hoy, es decir, vosotros sois, vamos, proveedores continuados, ¿no? De todo lo que es la plataforma, pero no es así. Es decir, no siempre es así. Entonces, al final los técnicos tenemos mucha responsabilidad. Totalmente de acuerdo. Es decir, no señor, esto en Business Central no tiene sentido ya. Cuando habláis que hemos hecho monstruos en Navision, lo hemos hecho nosotros, ¿eh? Sí, no, lo hemos hecho nosotros, está claro, está claro. Pues digo que es curioso cómo seguimos hablando de Navision, señores. Navision hace décadas que ha muerto. Punto. Es que somos viejos, que somos muy viejos ya. Que somos muy mayores, correcto. Pero lo hacemos nosotros en Microsoft, correcto. ¿Vale? Eso es cierto. Pero yo creo que tenemos, nosotros los técnicos tenemos gran parte de la obligación de a nosotros, los dueños, los CEOs de las compañías, ¿vale? De hacer viables muchos proyectos que hoy no lo hacemos por emperramiento técnico también. Y por supuesto que decir, Pero los CEOs no venden. es una manera, pero es una manera, Seguramente ni saben cómo coño es ahora. pero es una manera de entender nuestro puesto de trabajo también, ¿eh? Sí, pero Javier, perdona, es decir, si alguien entiende tu puesto de trabajo, seguramente No, me refiero al hecho de que yo como técnico debo entender mi puesto de trabajo, como lo comentaba Yolanda, y también se comentaba, es decir, que esto es que el concepto ha pasado de yo sé esto a yo no sé nada, tengo que estar continuamente aprendiendo. Y lo que decíamos, ahora es esto, pero dentro de 4 años va a ser otra película. Y entonces, ¿Ves? Has vuelto a nombrar Navision, tú también eres viejo. ¿cuántos medios tenemos ahora para hacer? no tenemos más medios que nunca. Cuando habláis de los foros además, que es verdad que empresarialmente se hace muchísima menos sinergia que la que hacemos en foros técnicos. De hablarnos, vamos, de hecho yo hoy estoy rodeado de mi dura competencia en Sevilla. De hablarnos, ¿sabes? No pasa nada, no tengo ningún tipo de problema, ¿vale? Vamos, ahora morir todos hoy, pero bueno. Entonces, hoy tenemos muchísimos medios, los técnicos, para poner encima de la mesa proyectos muy, muy viables. Sí, estoy de acuerdo. También, evidentemente, no solo a nivel nosotros como colectivo, pues sí que es verdad que también hay resistencia al cambio. Y yo te digo una cosa, yo conozco algún desarrollador de Navision que sigue estando en Navision y que no va a querer cambiar a Business Central. Bueno, es que no, como decía Tony el otro día, otro de estos eventos también, que decía que son del Parque Jurásico, ¿no? Es decir, gente que no va a cambiar y que mientras haya una base instalada, esos 1900 que todavía están en Navision, Bueno, tienen ahí pero un... En determinadas empresas, cuando encuentras también, yo me considero, yo lo tomo como algo dentro de mi perfil, que yo estoy en medio, o sea, y recibo por todos los lados, recibo por arriba, por abajo, me dan. Tenemos que tener la obligación también, porque esas personas tienen un alto conocimiento. O sea, no, vale, si es otro producto, lo que quieras, pero en la esencia... Pero hay 1900 la instalados. base. Pero digo, a nivel técnico hay técnicos 4000. buenísimos, buenísimos. El valor del técnico de Navision, ¿vale? Llegado al día de hoy, no es técnico. El valor de la mayoría de nosotros como técnicos no es técnico. Es que te hablen de proceso y tú sepas lo que es. Efectivamente. Que te hablen de fabricación
Bueno, yo siempre... Yo siempre he dicho una cosa, que programar en Business Central o en Navision es muy fácil, solo hay que saber dónde poner ese código. O sea, el código en sí es muy fácil. El código de Business Central siempre ha sido muy fácil, pero hay que saber ponerlo en el sitio adecuado, ¿no? Antes de que nos peleemos, me están apretando con el tiempo, lo seguimos cuando comamos. Vale, ok. Oye, muchas gracias. Bueno, un momento. ¿Cuántos profesionales de Dynamics hay en España? Decid un número. ¿Cuántos creéis? Decid un número. 5.000. Contando la gente que está en cliente, más o menos, porque no se sabe, pero más o menos, unos 8.000. ¿Sabéis qué negocio está moviendo Dynamics a través de, o digamos, alrededor de un clúster de 8.000 profesionales? Hablo de técnicos, es decir, más o menos los técnicos. Pues haceros una idea de lo que suele decir Microsoft, pero es interesante. Poner una facturación aproximada de unos 60.000 euros por técnico. ¿Sí? Ese es el volumen. De lo que estamos hablando es de eso. A mí me cuesta, de verdad, me cuesta pensar que todo lo que nos quita el sueño, de narices además, a todos los que estamos en esta sala, estamos hablando de 8.000 personas, que si quitas la parte de clientes nos podemos quedar en 6.000. Yo creo que es una buena cifra la tuya, José María. 5 o 6.000 personas. Me cuesta. Estoy de acuerdo contigo, José María. Creo que tenéis mucho que contar. Creo que tenéis muchísimo que contar. Creo que sois un Pero, segmento... yo creo que nosotros, como técnicos, Sí. y yo creo que estamos en muchos foros compartiendo nuestros conocimientos o Sí. compartiendo pues, dudas que nos puedan surgir. Me ha surgido este problema. El problema no está en los técnicos, el problema está más arriba. Que Yo creo- esa colaboración Estoy es de más acuerdo, complicada. totalmente de acuerdo contigo, Roberto. Ahora, la pregunta es, ¿esto es un modelo top-down, que dicen los americanos, o bottom-up? Es decir, el problema que tenéis los técnicos, la Sí, sí. situación que tenemos los técnicos y la gente de negocio es que, igual que el marketing, o los técnicos tenéis una silla en el comité de dirección y tenéis la capacidad de dialogar en el mismo canal que la gente de negocio, o seguiremos dentro de 3 años hablando de lo mismo que llevamos 25 años hablando. Y yo creo que es verdad que están cambiando los roles. Yo creo que ahí pondría un poco el punto final, porque si no nos vamos a enganchar y seguimos en la comida. No solamente están cambiando los roles de los desarrolladores, que ya no son desarrolladores que tiran código, sino que además tienen que tirar otras muchas cosas, y que los arquitectos han venido para quedarse, y que los analistas funcionan. ¿Os acordáis de los analistas programadores? ¿Os acordáis de aquello? Eso sí que es jurásico, ¿verdad? Es decir, bueno, pues todo eso que ha ido evolucionando. También hay una parte que tiene que ver con la responsabilidad del propio rol técnico. El rol de desarrollo de negocio tiene que hacer una cosa que es muy importante. Es decir, hay que buscar un punto de encuentro. El mundo de desarrollo de negocio, entre el que me incluyo yo, tenemos que hacer el ejercicio de entender de qué demonios estamos hablando cuando hablamos de migración. Decíais vosotros, no os enteráis, no lo entendéis. Pues es cierto, no lo entendemos. Y tendremos que entender ese punto de acercarnos. Decía Roberto, decías no, tú Javier, la telemetría. Es decir, ¿tenemos un discurso alrededor de la telemetría en el ámbito de desarrollo de negocio? La respuesta ya os la digo yo, no, ni de coña. No. Con lo cual, desarrollo de negocio, el CEO, el comité de dirección, tiene que hacer el ejercicio de entender de qué demonios estamos hablando hoy, no ayer, hoy. Y el mundo técnico tenéis que hacer el esfuerzo de utilizar vuestra información para acercaros al mundo de desarrollo de negocio, porque si no es imposible. Por cierto, el mismo mundo que os encontráis con el cliente ahí al otro lado, porque vosotros no habláis con los informáticos, en eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Hablamos con los BDMs, con los de negocio, con los de no sé qué, ¿en eso estamos de acuerdo? Bueno, pues es lo mismo. Es exactamente lo mismo, con lo cual entendemos que hay un reto, y además me gusta que haya salido, tenemos un reto. Y tenemos los dos roles o las dos partes, tenemos algo que hacer.
Así que yo os agradezco muchísimo. A mí me ha encantado. Pues gracias por la aportación, José María, también. Y gracias porque me ha gustado mucho vuestra participación.